Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias te damos porque tú nos quieres hablar por medio de tu palabra escrita, Señor. Te pedimos, Señor, que tu palabra cumpla con su labor de impactar nuestras vidas y de transformarnos por medio de lo que el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y ponemos esta predicación en tus manos. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar leyendo del capítulo 13 de Juan, los versículos del 1 al 17. Leámoslo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Todos hemos escuchado y tenemos conocimiento de este pasaje donde Jesús muestra su humildad, su sencillez, su amor por los discípulos, pero sobre todo su humildad. Pero leyendo el pasaje, tenemos que escudriñar un poco más qué es lo que Jesús nos quiere mostrar aquí. No solo su humildad, la ha mostrado durante todos estos 3 años y medio que ya pasaron. Algo más de fondo que Él nos quiere mostrar así, porque pues humildad como la que se ve aquí, pues digamos no exactamente, pero la podría ver uno actualmente o aquí en el mundo, con muchas personas, como por decir algo, la Madre Teresa o alguien así. Hombre, pues la Madre Teresa es una persona muy humilde. ¿Cómo es que va y limpia y lleva en sus brazos a
leprosos ya, personas muy mal, y ella los limpia, los consiente, un acto de mucha humildad. Jesús no fue a otro extremo, pero mostró que él lo podría hacer porque en otras ocasiones lo hizo. Entonces debe haber algo más de fondo, que vamos a ver si lo podemos escudriñar un poco. Ahora, aunque durante la semana anterior, Semana Santa, estuvimos recordando el inicio y el final de la semana de pasión, de la pasión de Cristo, como se le suele llamar, o sea, desde su entrada triunfal, el domingo de Ramos, a Jerusalén, montado en un pollino, hasta el domingo en que su resurrección gloriosa marcaba el triunfo sobre la muerte y el pecado. Su resurrección gloriosa. Esos dos hechos, no sin antes pasar por el momento más álgido, por el momento más significativo, se podría decir, esa muerte sacrificial en la que Jesús entregó su vida para pagar el castigo por tus pecados y por mis pecados. Aunque recordamos esos momentos cruciales, la entrada a Jerusalén, su resurrección y en medio de eso su muerte, no podemos dejar de regresar y revisar un poco lo que Jesús enseñó justo antes de su muerte. Justo unas horas antes de que fuera puesto preso por los judíos, pues se convierten en su legado, en su última oportunidad de enseñarles, de decirles, de aclararles, de prometerles, de animar, todo esto a sus discípulos. No tiene más tiempo, es ese. Entonces, Juan dedica a esas últimas 10 o 12 horas de Cristo antes de que lo pongan preso. Juan dedica a esas 10 horas más o menos 5 capítulos de su evangelio, en solo esas 10 horas. 5 capítulos, del capítulo 13 al capítulo 17. Y nos muestra algunos aspectos que Jesús quería que sus discípulos y por lo tanto nosotros todos recordáramos de forma especial, como una especie de resumen de su mensaje y pues también la base para que todos nosotros podamos tener esperanza y verdadero sentido de vida. Y sabemos que alguien que ya sabe que va a morir, hombre, le da a esas últimas palabras la mayor importancia. ¿Sí? Cualquier humano es así, ¿sí? Me acuerdo en este momento, no sé por qué, de un chiste que estaba un negociante, de esos negociantes estaba ya en la cama, ya en sus últimas horas, y todos sus hijos alrededor, ahí, esperando a ver el que decía, hasta que al fin abrió sus labios y les dijo, los miró a todos y le dijo, ¿y por qué no hay nadie atendiendo el almacén? Vayan a ver. Esas fueron sus últimas palabras, eso era lo más importante para él. Pero entonces aquí, en estos 5 capítulos, Juan trata de mostrarnos ese último legado de Cristo. Y esos últimos capítulos, esos 5 capítulos, debemos repasarlos y leerlos nosotros individualmente, estudiarlos y mirarlo más a profundidad. Se lo recomiendo. Y durante esos 5 capítulos hay un tema que sobresale. Un tema. Todos son importantes,
pero hay un tema predominante. Un tema que es como la envoltura de todo el mensaje de Cristo. De todo que es como el significado de todo lo que es la obra de Cristo Jesús aquí en la tierra. Ese tema, podrían algunos decir, es su humildad. No. ¿Es su compasión? No. ¿Es su sencillez? No. ¿Es su autocontrol? ¿Es su bondad? ¿Es su mansedumbre? No. Aunque Jesús demostró todo esto durante todos esos 3 años, durante toda su vida aquí en la tierra. Demostró esto y muchísimo más, como ningún otro humano. Todas esas características y muchas otras. No podemos negar que el tema principal, el tema que sobresale sobre todos los demás, no puede ser otro que el amor. El amor. El amor. Y como ejemplo de eso voy a leer varios versículos que están precisamente en esos 5 capítulos. Los voy a leer de corrido. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Vuelvo y digo, recuerden que esto es lo que está diciendo Jesús a 10 horas de que lo pongan preso y empezar su sacrificio, todo lo que padeció y su muerte en la cruz. Y esto nos pide, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos con otros. ¿Es un nuevo mandamiento el que os améis unos a otros? En el Antiguo Testamento estaba. ¿Por qué dice que un nuevo mandamiento? Si eso ya estaba desde hace tiempo. Lo que toca notar aquí es que os améis unos a otros, no en general, sino como yo os he amado, como yo les he mostrado durante todo este tiempo, con ese amor que yo les he dado, de la misma forma, hasta el punto de entregar la vida por el otro. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor que cada uno de nosotros nos mostremos entre nosotros es un amor que no va a quedar ahí improductivo. Es un amor que de alguna manera Dios lo da a conocer al resto de las personas. Y es un amor que va a atraer a otras personas. Y por ese amor de los hermanos en las iglesias es que las iglesias se van llenando poco a poco. Debemos procurar amarnos nosotros mismos, unos a otros, si tuviereis amor los unos a los otros. Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. No es solo por los domingos. No es solo por una época de tu vida. No, permaneced en mi amor. Continuamente pensando, Jesús me ama. Y debemos permanecer en ese amor. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si obedecemos, permanecemos en su amor. Si guardáis mis mandamientos, si obedecemos, permanecemos en su amor. Yo he obedecido al Padre y por lo tanto Él me ama, dice Jesús. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado.
lo mismo que el que leímos anteriormente, Juan 13:34. Aquí lo repite. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, pero de esa manera, como yo os he amado. Nadie tiene mayor, en Juan 15:13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que uno ponga su vida por sus hermanos, que uno ponga su vida por los otros creyentes, que uno ponga su vida por los demás, principalmente por los creyentes. Juan 15:17. Otra vez, esto os mando, que os améis unos a otros. Juan 17:26, el último. Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre. Ahí en ese momento Jesús está hablando con Dios. Capítulo 17, recuerden que es la oración de Cristo Jesús a Dios por sus discípulos, por los que van a ser discípulos y no por todo el mundo. Está orando y específicamente por sus discípulos y por nosotros. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Lo principal que es el amor. Indiscutiblemente, ese es el tema central de esos capítulos. Nosotros podríamos decir, a nuestra manera, que nosotros amamos a los demás. Yo no odio a nadie, bueno, casi a nadie. Todos decimos eso, no, yo amo a todos. Tengo problemas. Yo a todos mis hermanos los amo. Pero esto muchas veces no pasa de ser solo un sentimiento y de pronto más bien un deseo. Más bien lo que uno está diciendo, yo quisiera amar a todos, pero Ave María. Y eso se convierte en una realidad. Y empieza uno a discriminar, y a recalcar esto y recalcar lo otro. Eso no es amor. En ese momento estamos incumpliendo el mandato de Cristo Jesús. Entonces Jesús en este pasaje nos está mostrando la manera práctica de cómo amar. Y es, amamos dando. Amamos dando. Amamos sirviendo. Amamos acompañando. Amamos dando lo mejor de nosotros. Así solo sea tu tiempo. Que vale mucho. El tiempo de cada quien. Ahí sea solo tu tiempo. Dar tiempo. Da tu tiempo a otra persona. Acompáñala. Y podríamos decir, resumiendo, que el amor es dar. Pero para redondear el significado de lo que es el amor, todos ustedes saben, no es sino leer 1 Corintios 13, del 4 al 8, ¿sí? Que está esa definición famosa de lo que es el amor, la cual leo rápido. 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Como decíamos o hacíamos el ejercicio la otra vez. Cuando leas siempre estos versículos, pon tu nombre antes de cada frase. Por decir algo, mentalmente. Héctor es sufrido. Héctor no tiene envidia. Héctor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. ¿Amamos?
Si ese es el amor, ¿estamos amando cuando decimos que amamos? ¿O amamos por interés? ¿O amamos por jactarnos? Pero volvamos al propósito de Juan al escribir el Evangelio. ¿Recuerdan? En capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Luego este versículo, todo este pasaje y todo esto lo debemos enmarcar dentro de ese propósito general de Juan, ¿sí? Estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, en su nombre. Entonces, para mostrar que Jesús es Dios, es necesario mostrar que Él tiene los mismos atributos que Dios. Poder mostrar de que Él es Cristo, Él es Dios. Entonces, hay que mostrar los atributos de Dios, y de eso es que va a hablar en todo el Evangelio. Y de hecho lo ha venido haciendo, y ahora en estos versículos también. ¿Y qué mejor atributo para mostrar en este momento, en este ya últimas horas, qué mejor atributo para mostrar de Dios plasmado en su Hijo, que es Dios? ¿Qué mejor atributo que su gracia? Su gracia, no solo su amor, sino su gracia. Y eso es lo que podemos extractar de este pasaje. Vamos a mirar por qué. Cuando hablamos de gracia, que somos salvos por medio de la gracia. Si no es por gracia, no somos salvos. Porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Esto no es obra de vosotros, es de Dios. Entonces a veces vemos la gracia, a veces la entendemos como que Él estuviera allá arriba sentado cómodamente en su trono y repartiendo gracia. Gracia para tal persona, gracia para tal otra. Dios tiene gracia. Sí, a veces nos lo imaginamos allá, diciéndole a todo el mundo: yo te amo. Sí, yo te amo. Yo te mando esa prueba porque te amo. Y allá Él sentado tranquilamente. Esa es su gracia. A veces nos lo imaginamos, algunas personas lo pueden imaginar así. Y así de pronto nos lo imaginamos cuando no entendemos el verdadero significado de la gracia. Y por eso esta predicación la llamé así: la maravillosa gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es aquel acto de amor que consiste no solo en dar algo no solo es dar algo que a uno le sobra, o así no le sobre, que es dar algo. Esto le sirve a él, tenga. No solo es ser servicial, no solo es decir te amo, estoy orando por ti. No solo es eso. Eso muchas veces es cierto, muchas veces no. No solo es hacer un favor, no solo es hacer una llamada o enviar una nota, aunque todo eso hay que hacerlo, como muestra nuestro amor. Pero ese no es el verdadero sumum de la palabra amor o de la palabra gracia. Gracia, que es lo que vemos en este pasaje, es dar amor incondicionalmente. Incondicionalmente. Así la otra persona no lo merezca. Y si ustedes leyeron o escucharon con cuidado este pasaje, se ve que Jesús le lava los pies a todos. Y hay unos versículos que hablan de Judas. Pero él sabiendo que Judas, pero tal cosa de Judas, para mostrarle que
todo eso está en control y que Jesús sabe todo lo de Judas. Eso no es algo que, ahora este echó para atrás. No, él lo sabe. Él lo sabe. ¿Sí? O sea que no le lavó los pies a Judas. Sí, se los lavó. Se los lavó. Entonces, eso es lo que es la gracia. Es dar amor incondicionalmente, así la otra persona no lo merezca. Dar gracia es inclinarse y socorrer o dar algo a alguien. Es como lo que comúnmente se ve a veces cuando se ve al rey o a la reina yendo en su carruaje en medio del desfile grande, y a veces hace para el carruaje, se baja y su gracia viene y ella o el rey se agacha y le da algo a un pordiosero. Es una gracia del rey. La gracia del rey le dio. Es agacharse, es inclinarse y darle algo a alguien. Dejan a un lado el orgullo y se olvidan un poquitico, se olvidan por un momento su posición, su importancia, y se agachan y le dan a esta persona. ¿Sí? Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, es una gracia sublime. Es una gracia mucho más que este ejemplo que acabo de decir. Es mucho más de eso que cada uno de nosotros podríamos dar y de sacarse, como se dice, quitarse el bocado, el pan de la boca para dárselo al otro. Mucho más que eso. Es mucho más significado que dar así uno no tenga, pero no, esta persona lo necesita más, yo le doy. Mucho más que eso. Y de eso es lo que Jesús nos da una pequeña muestra en este pasaje. Y por eso aclara en el versículo 7, dice, respondió Jesús y les dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Porque esa gracia sublime solo se va a entender cuando lo vemos a él crucificado. Allí, a Cristo Jesús, al Hijo de Dios crucificado, ¿para qué? Para mí, para que yo pueda ser salvo, yo un pecador. Ahí es donde uno empieza ya a entender cuál es la gracia sublime de Dios. La gracia de Dios es dar lo que más se ama, es dar lo que es más preciado para uno, dar aquello de lo cual uno diría, daría mi vida por eso, pero lo doy para alguien que lo necesita. La gracia de Dios es más que eso todavía. Pues dar eso que se ama, que quiere uno, para uno es imprescindible eso y lo ama, y darlo, no muchos de nosotros lo hacemos. No, esto sí, francamente no, porque yo lo necesito. Lo quiero mucho, no, yo no lo puedo dar. La gracia de Dios es mucho más que eso todavía. Pues dar eso que se ama a alguien, es decir, la gracia es eso, darle eso que es lo que más uno ama, dárselo a un enemigo que ha estado ofendiéndolo, que ha estado hablando mal de uno, que ha estado blasfemando contra uno y pecando todos los días y diciendo, yo no necesito Dios, yo no necesito ningún Dios, yo vivo mi vida como yo quiera. Yo no necesito nada, yo vivo bien, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito ser salvo de nada porque yo no peco a mi manera, vivo y yo hago lo que quiera y eso está bien. Y si se habla de Dios, blasfema. Y es darle al hijo lo que uno más quiere, dárselo a un enemigo que lo trata a uno de esa manera. Eso es gracia. Sublime.
Dios dio a su Hijo. Amará a Dios a su Hijo. Lo más preciado para Dios lo dio para que nosotros, sus enemigos, nos burláramos de Él y lo crucificamos. Y lo dio para que nosotros, tú y yo, pudiéramos, por medio de la fe en Él, a pesar de que lo tratamos a Él así, lo hizo para que nosotros pudiéramos, por medio de la fe en su Hijo, tener perdón de nuestros pecados y asegurar una vida eterna, llena de gozo y paz en la presencia de Él. De pronto podemos entender un poquito la gracia, pero de ahí a practicarla a ese nivel, ¡buah! Dios quiera que lleguemos a un nivel de esos. Entonces lo que Jesús nos muestra en este pasaje es apenas, digamos, como un atisbo de esa gracia. Por eso Él dice, lo que yo hago ahorita, tú no lo comprendes todavía, mas lo entenderás después. ¿Después de qué? Después de su sufrimiento, muerte en la cruz. Eso es lo que se puede rescatar de este pasaje de humildad de parte de Cristo Jesús. Un atisbo de lo que es su gracia. Algunas cosas para recalcar de los versículos que acabamos de leer. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿sí? En eso puede uno ver, o sea, sabiendo que era Dios, Dios le había dado todo. Ahí ya no es Cristo el hombre, ya Cristo, sabiendo Cristo el hombre, por decirlo así, que Dios le había dado todo a su Hijo. Él iba a dar su vida. Entonces, no era un humano dando algo a otro humano. No, Él había ya recibido todo el poder, toda majestad. Todo lo había recibido de parte de Dios. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Humildad, servirle a los demás sin tener en cuenta quién es uno, el título que uno tenga, el dinero que uno tenga, la ropa que uno tenga, nada, eso no vale nada. Es dejarlo a un lado y agacharse para lavar los pies de las otras personas. Pensaba yo, bueno, aquí está diciendo Cristo, haz esto los unos a los otros. Debéis hacer esto. ¿Por qué eso no quedó como un mandamiento, así como la cena o como el bautismo? Sería un acto más aquí. Bueno, ahora el punto del orden del día es que vamos a lavar los pies. Vamos a lavarnos los pies unos a los otros. Debería, ¿no? Una pequeña muestra de nuestra humildad. Y hablando de humildad, pues no es sino volver a Filipenses 2:5, que nos habla de la humildad de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que en vosotros haya esa misma forma de pensar y de sentir, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y decir que yo soy Dios. No, Él dejó eso a un lado. Se despojó a sí mismo de sus atributos, los dejó a un lado, tomando forma de siervo,
se humilló al tomar forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. A alguien que es infinitamente inferior a Dios. Él se humilló y se hizo igual a un hombre que no es nada. Y estando en la condición de hombre, se humilló mucho más. Y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque eso el Padre era lo que había planeado para que algunos, o muchos más bien, pudieran ser salvos. Esa es la humildad, la verdadera humildad. Lo otro que hay que recalcar de estos pasajes es lo siguiente, leamos del versículo 6 al 10 rápidamente. Entonces vino a Simón Pedro, le estaba lavando los pies a todos y llegó a Simón. Llegó a Pedro, el impulsivo, el especial, llegó a él. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ni se te ocurra. ¿Cómo te ocurre? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. No, ¿cómo es que tú me vas a lavar los pies? Eso yo no lo voy a permitir, Señor Jesús. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¡Guau! ¿Cómo así? Señor, si es así, no me laves solo los pies, lávame mis manos, mis piernas, mi cabeza, todo, mi pecho, lávame todo, si es eso. Si no dejarme lavar es no tener parte contigo, no, entonces lávame todo, porque yo quiero estar siempre contigo. Le dice Pedro: lávame todo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yo no puedo perderte solo por no dejarme lavar, no, lávame y todo para tener más intimidad contigo. Jesús le dijo y le aclaró, y eso tiene mucho significado, la forma como Jesús le aclaró. Dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué? Se refería a Judas. Pero ustedes ya están limpios. Lo único que tienen es que lavarse los pies. ¿Qué significado tiene eso? Los creyentes, bueno, una interpretación que hay sobre eso y que me parece muy buena. Los creyentes ya estamos limpios. No tenemos que volver a bautizarnos, o nosotros no tenemos que volver a hacer una declaración de fe, o no tenemos que hacer nuevamente algo. No, nosotros ya tenemos la salvación, punto. Ya somos salvos. Ya no tenemos necesidad de nada más, sino de seguir a Cristo, así como lo dicen otros versículos. Ya, no necesitas más nada. Ya estáis limpios. ¿Sí? Pero no solo mis pies, sino también la mano. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, si dice eso Jesús, de que nosotros los creyentes ya estamos limpios y todo, y que no necesitamos nada más, entonces ¿por qué nos tenemos que lavar los pies? ¿O por qué nos lavan los pies? Porque los pies son los que tienen más contacto con el mundo, y el contacto con el mundo nos ensucia, nos daña, se nos quedan cosas impregnadas del mundo, y eso hay que estarlo lavando todos los días. De ahí que tenemos que confesar nuestros pecados todos los días y pedir el perdón a Dios, de que nos lave nuevamente. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y apartarnos de toda maldad. Por eso está diciendo Él: no necesitas sino lavarse los pies. Debes confesar tus pecados diariamente. No, pero yo soy cristiano y no peco. Si dices que no tienes pecado, haces mentiroso a Dios, así como dice en Primera de Juan. Tú eres pecador. Tú eres pecador. Eres creyente, sí, pero eres pecador, y tienes que confesar tus pecados y venir a los pies de Dios y de Cristo y pedirle perdón por esos pecados que acabas de cometer. Tienes que hacerlo. Estás limpio,
Todo el cuerpo, sí, pero estás contaminado. Y por último, para cerrar esto ya, Jesús dice, versículo 14, pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La pregunta es, ¿las vas a hacer? ¿Vamos a amar a nuestros hermanos? ¿Vamos a entender en mejor forma o no queremos profundizar en el conocimiento de la gracia de Dios para ver ese milagro tan maravilloso que Él hizo en ti y darte la salvación? Y lavarte completamente y quitarte toda maldad que tienes y que has mostrado durante toda su vida. Dios quiera que todos los días pensemos en la gracia de Dios, su significado, y que nosotros hagamos lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, para practicarlo. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre bendito, Señor, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por esa gracia sublime, Señor, que tú nos muestras todos los días. Gracias, Señor, por la salvación que nos diste. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Padre, te oramos, Señor, para que por tu divina gracia, Señor, nos sigas transformando, Señor. Para que nosotros cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo, Señor, y que practiquemos la gracia y el amor aquí en esta tu iglesia, Padre, y con las personas que conocemos, familiares y amigos, Señor. Transfórmanos, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú nos sigas transformando. Queremos seguirte solo a ti. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.